Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Sal y Luz. Todos nosotros pasamos situaciones muy difíciles en nuestra vida, situaciones en las cuales sentimos que no tenemos salida y nos desesperamos, nos desanimamos a causa de ello. Pero muchas veces el problema no es el problema en sí, sino nuestra actitud, el cómo enfrentamos la situación. Y el estrés llega a ser tan grande que muchas veces nos hace dudar. Acompáñame a ver junto al pastor Josh Hederman qué hacer cuando el desánimo te causa dudar. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, soy Josué y bienvenidos otra vez al programa Sal y Luz, Estabilidad en un mundo de caos. Es un privilegio estar con ustedes en ese día y estar abriendo la palabra de Dios y compartiendo de ella verdades que aplican a nuestra vida hoy en día. Pues la Biblia contiene muchas historias de las cuales podemos aprender un montón. Muchas veces cuando la Biblia nos cuenta una historia no es nada más para llenar nuestra mente de información, sino es para ayudarnos a entender la reacción de los personajes bíblicos y a través de su reacción, sea buena o sea mala, poder seguir su ejemplo o rechazar su ejemplo y así llegar más cerca de Cristo. Pues uno de aquellos personajes será Juan el Bautista. Juan el Bautista se dedicaba a hacer que todo el pueblo conociera a Jesús. Pues después de unos 400 años sin profeta alguno, en la tierra de Israel, llegó Juan el Bautista, profetizado por Dios, profetizado por los mismos profetas. Él llega ahí a la tierra, nace, es el primo del mismo Señor Jesucristo, y él se dedicaba a proclamar la venida inminente de Jesús. Arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado, él decía. Él decía a todos, arrepentíos. Él decía a todos que empezaran a cambiar su vida porque ya venía el Mesías, ya venía el momento tan esperado, tan deseado por todos los judíos. Pero después de la venida del Señor, pues después de proclamar que Él venía, una vez que llegó Jesús, pues Juan se dedicaba a hacer que la gente dejara de seguirlo a Él y sino que pudiera seguir a Jesús. Juan decía, no importa las cosas que suceden en la vida, yo quiero que Jesús sea el conocido. Pues ese mismo Juan que mandaba discípulos a Jesús, ese mismo Juan que predicaba la palabra de Jesús, ese mismo Juan que se dedicaba al ministerio de Jesús, llegó a un momento crítico en su vida. Ese mismo Juan que había apuntado a tantos, había mandado a tantos a buscar a Jesús, llegó al punto de decir, ¿será Él el Mesías? Ese mismo que había dicho a todos, pues Él mismo es, llegó al punto de dudar en su propio corazón. ¿Qué había pasado? ¿Qué había acontecido en la vida de ese héroe de la fe? Que él estaba ya dudando del mismo mensaje que él había predicado. La gente venía de kilómetros de distancia, venía días caminando para poder escuchar ese mensaje, para poder escuchar a ese profeta proclamar las buenas nuevas de la venida del Señor Jesucristo. Y ahora ese mismo hombre está diciendo, ¿será él el Mesías? ¿Será Jesús la persona que tanto hemos esperado? ¿Será Jesús la persona que tanto hemos deseado? Pues ¿será Él o esperamos a otro? ¿Qué pasó para que Juan llegara así? ¿Y qué pasó para que a través de eso Dios pudiera ser glorificado? Pues ¿qué pasó? La respuesta simple es el desánimo. Juan pasó por problemas en su vida, pues pasó por un tiempo difícil. Por predicar la palabra de Dios, el rey Herodes le metió preso. Por predicar en contra la relación ilícita del mismo rey, el rey dice, te quiero matar, pero te voy a salvar la vida, pero te vas preso. Y le mete preso y está ahí Juan, y pues día tras día, mes tras mes, momento tras momento, estando en la cárcel, pues se desanimó. Muchas veces Satanás nos ataca para hacernos desanimar, porque él sabe que muchas veces el mismo desánimo va a causar dudas en nuestro corazón. Muchas veces el desánimo que viene a nuestras vidas causa que nos dudemos de Dios. Causa que dudemos de su poder, de su bendición, de lo que Él está haciendo en la vida. Causa que tengamos esas dudas, esas preguntas, que cuestionemos a un Dios poderoso, amoroso, que siempre está actuando para que a través de nosotros
Él pueda hacer crecer su reino y que podamos nosotros tener esa bendición. Pero muchas veces por el mismo desánimo empezamos a dudar. Pues, ¿qué debemos hacer cuando el desánimo nos causa dudar? Vemos en la historia de otro personaje, que es Job. En el Antiguo Testamento, Job era un hombre perfecto, recto, que andaba y hacía todo para agradar a Dios. Pero llegó un momento en que, pues, perdió todo. Satanás le quiso probar. Satanás quería hacerle caer. Entonces Satanás, pues, se fue a Dios, le pidió permiso de quitarle todo. Y la Biblia nos cuenta la historia de Job, de que todas sus riquezas, todos sus animales, todas sus pertenencias, sus hijos, su familia, hasta su misma salud, pues todo se perdió. En nada más 2 días se fue de ser uno de los hombres más ricos de toda la tierra a no tener nada. Había perdido todos sus animales, había perdido tantos empleados, había perdido la influencia que tenía, había perdido a sus mismos hijos, había perdido a sus siervos, había perdido a todo. Había perdido a todos y no tenía a nadie. Estaba ahí con unos 3 amigos que de verdad no le eran tan amigos. Sin el respeto de nadie. Y su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Ella, habiendo perdido todo, también llegó a un punto que el mismo desánimo de haberlo perdido todo le causó a dudar a Dios. Le causó que entraran en su corazón esas dudas. Y ella dice, pues, ¿para qué vas a mantener tu integridad? ¿Para qué vas a vivir así? Maldice a Dios y muérete. Una y otra vez vemos historias de personas en la Biblia, personajes famosos de la Biblia que hacían grandes cosas para Dios, pero que llegaron a un punto de su vida en que decían, ¿será cierto todo eso? Muchas veces el mismo desánimo nos causa dudar. Pues vamos a hablar de qué debemos hacer cuando llegamos a esos momentos, de tener dudas, de no entender cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Pues qué hacer cuando el desánimo nos causa dudar. Dice la Biblia, Lucas capítulo 7, versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas esas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan todo lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué hacer cuando el desánimo nos causa dudar? Número 1, ver lo que Dios está haciendo. Así no parezca muchas veces, Dios nos ha bendecido grandemente. Dios nos da tantas bendiciones y no nos damos cuenta de qué tan bendecidos somos. Pues si tienes vida en ese día, tú eres desde ya bendecido. Si tienes una familia que te ama, tú eres bendecido. Si tienes por dónde dormir, por dónde acostarte, pues tú tienes una bendición que muchos no tienen. Si tú tienes la vista, si tú puedes oír, si tú puedes caminar, si tú puedes hacer las cosas sin ni siquiera pensarlas, tú eres desde ya bendecido. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado y por ello empezamos a dudar, empezamos a cuestionar lo que Dios está haciendo. Pues, ¿qué le hacía Jesús? Llegaron los discípulos de Juan diciendo, ¿eres tú? ¿De verdad será cierto lo que he hecho? ¿De verdad será cierto todo lo que he predicado, decía Juan? ¿De verdad será cierto el mensaje que tanto he compartido con los demás? ¿Eres tú? ¿O esperaremos a otro? Y Jesús dice, mira lo que está pasando. Mira qué tan bendecidos somos. Mira los milagros que están pasando aquí. Id y haced saber a Juan todo lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio. Pues muchas veces por las circunstancias de nuestras vidas no nos ponemos a ver el poder de Dios y lo que Él está haciendo. Pienso en el tiempo de COVID, que tanto pues sufríamos como, bueno, todo el mundo. Pero a través de esas circunstancias, muchas familias se reconectaban por la primera vez.
Muchas personas reconciliándose con familiares con quien no habían hablado en mucho tiempo. Muchas personas buscando restaurar relaciones que decían, pues yo no sé qué tanto tiempo va a tener mi papá, entonces quiero restaurarme, quiero acercarme otra vez. Muchas familias otra vez teniendo la bendición, pero muchas veces nada más vemos los problemas. Y no quiere decir que los problemas no son reales, sino que a través de los problemas Dios todavía está mostrando y dando bendición a todos. Muchas veces por las circunstancias de la vida y lo que nos está pasando a nosotros, no vemos lo que Dios está haciendo por nosotros. Muchas veces por las cosas que nos están aconteciendo, decimos, seguro Dios se habrá olvidado de mí, no dándonos cuenta de lo bendecido que somos. Número 1, Jesús le dice, bueno, mira lo que yo estoy haciendo. Han de decirle a Juan todas las bendiciones, todos los milagros que están aconteciendo acá. Número 2, no nada más era mostrar las obras que estaban pasando. Número 2, Él dice, mira la promesa de Dios. Miren conmigo, versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Él decía, hay una bendición, hay una recompensa, hay una promesa de Dios, hay una bienaventuranza que hay para aquel que no haya tropiezo en mí. Pues muchas veces cuando el desánimo nos causa dudar, cuando el desánimo pone en nuestro corazón las preguntas, el cuestionar a Dios, debemos ver lo que Dios está haciendo, pero debemos ver también lo que Dios ha prometido hacer. Miren conmigo Romanos capítulo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren conmigo versículo 31. ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay promesas increíbles en ese capítulo. Es uno de mis capítulos favoritos, Romanos capítulo 8, pero dice, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Todas las circunstancias de la vida nos van a ayudar a bien. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? La Biblia dice, pues la gente quizás te quiera acusar, pero la opinión que de verdad importa es la de Dios. Él ha muerto en la cruz. Él ha mandado a Jesucristo que pagó tu precio, pues que murió en la cruz, que se levantó de los muertos para que tú pudieras tener la vida eterna. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo que no nos dará también con él todas las cosas? Hay promesas de Dios que muchas veces el desánimo no nos deja ver. Hay cosas que la Biblia dice a nosotros que por creer en Dios, Dios va a cumplir en nosotros. Dios no es deudor de nadie. Si Dios dice que va a hacer algo, lo va a cumplir. Si Dios dice que Él va a hacer algo, si Dios dice que todas las cosas nos van a ayudar a bien, eso es a los que conforme a sus propósitos somos llamados, pues lo va a hacer. Si Dios dice que ninguno nos va a poder condenar porque el que tenga poder para condenarnos no nos va a condenar, pues lo va a cumplir. La promesa de Dios está ahí por nosotros. Dios nos da su promesa, Dios nos da su poder, Dios promete estar con nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pues una y otra vez en la Biblia, para responder a las dudas de la gente, piensa en la historia de Moisés en capítulo 3 de Éxodo y no lo tienen que buscar. Pero Moisés decía, ¿quién soy yo? Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué me vas a mandar a mí? Él dudaba de su identidad, de su llamamiento, de su poder, de su autoridad. Dudaba de todo. Y en las mismas dudas, cada vez Dios le respondía, yo soy el que soy y yo estaré contigo. Respondió con una promesa para probar la fe de uno. Santiago capítulo 1 nos cuenta de que la prueba de nuestra fe va a producir en nosotros paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales. La Biblia dice que la prueba va a producir la paciencia y la paciencia va a producir la perfección, la madurez espiritual para poder andar. Dios tiene un plan, Dios nos da su promesa. Número 1, ver lo que Dios está haciendo ahorita. Número 2, ver y creer en lo que Él desde ya ha prometido hacer. ¿Qué hacer cuando el desánimo nos causa dudar? Número 1, hemos dicho que uno tiene que ver lo que Dios desde ya está haciendo.
Número 2, hemos dicho que uno debe examinar las promesas de Dios y tener fe de que Dios siempre va a cumplir su palabra. Pero vamos a mirar la tercera cosa. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 7, y vamos a ver versículo 24. La Biblia dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, y aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. La tercera cosa es que vemos que Cristo reafirmó el ministerio de Juan, animándole a seguir adelante. Pues número 1, debemos ver lo que Dios está haciendo, ver las bendiciones que muchas veces no nos damos cuenta de ellas. Número 2, debemos entender que Dios ha prometido hacer mucho más. Y número 3, debemos servir en medio de las circunstancias. Dios está haciendo algo grande. Dios está todavía prometiendo hacer más, pero nos toca a nosotros seguir. Nos toca a nosotros dar un paso más. Nos toca a nosotros avanzar un poco más. Así parezca imposible la situación, Dios tiene un plan. Así parezca imposible todo lo que está sucediendo, Dios está en control. Jesús reafirmó el ministerio de Juan, diciendo que entre los nacidos de hombres, pues entre los nacidos de las mujeres no había mejor que Juan el Bautista. Reafirmó el ministerio, no nada más lo que había pasado en el pasado, sino lo que estaba pasando en el momento. Él es el mayor de los profetas, Él es el mejor, Él es el mensajero que está delante de mí proclamando y anunciando mi camino. Dios aún tiene un plan, pero para que ese plan se dé, tú le tienes que seguir. Dios quiere hacer algo grande. Dios te quiere usar. Dios desde ya te ha bendecido y te promete bendecir aún más. Pero ahora te toca a ti. ¿Cómo vas a reaccionar al llamado de Dios? ¿Cómo vas a reaccionar al plan de Dios? Pues muchas veces Dios quiere que actuemos de una cierta forma. Dios quiere que vivamos por Él. Dios quiere que busquemos primeramente su reino, que le pongamos a Él primero, antes de todas las cosas, antes de la educación, antes de la diversión, antes del trabajo, antes del dinero. Dios quiere ser primero en nuestras vidas. Y Dios promete bendición por ponerle a Él primero. Buscar primeramente el reino de Dios y todas esas cosas nos serán añadidas. Pero ahora nos toca a nosotros. Dios no va a obligar a nadie. Dios deja a nosotros que podamos escoger nuestro camino, que podamos decidir si seguirlo o no. Pues Dios te ha puesto a ti en ese momento, en esa circunstancia en la que tú estás, viendo ese programa, viendo y escuchando ese mensaje, esa reflexión de la palabra de Dios, y te da a ti la oportunidad de la vida. ¿Servirás a Dios recibiendo la bendición que Él tiene o te irás detrás del mundo? Dios tiene grandes planes para ti. Dios tiene bendiciones y promesas para tu vida, para tu familia, para tu hogar, para tu trabajo, para tu influencia, para tus estudios. Dios te quiere bendecir, pero uno tiene que seguirle a Dios. Dios te quiere ayudar, pero Dios quiere ayudarte en tus caminos. Proverbios capítulo 16. Me encanta lo que dice. Proverbios 16, versículo 3, nos cuenta qué hacer en una lucha que muchas veces tenemos. El desánimo nos causa dudar, estamos con preguntas y estamos diciendo a Dios, seguro no será así. Proverbios 16, versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hacer lo que debes hacer porque Dios te lo haya dicho y Él se va a encargar de hacerte entender. Muchas veces el desánimo nos causa dudar, tenemos dudas, tenemos preguntas, no sabemos ni por qué, ni cómo, ni qué hacer. Pues avanzar, servirle a Dios y Él se encargará de cuidar de nuestra mente.
Él se encargará de establecer y encaminar nuestros pensamientos para que estemos siguiendo y entendiendo lo que Él está haciendo. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán establecidos. Hacer lo que debes hacer simplemente porque Dios te lo haya pedido. Y Él va a ayudarte con la lucha interna que tienes en la mente. Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Dios te quiere bendecir. Pero ahora te toca a ti decidir si seguirle a Dios o no. Dios tiene planes para ti hoy, tanto como para la eternidad. Pero todo depende de ti. Si tú le quieres servir o si tú quieres rechazar el regalo que Él te está dando, la bendición que Él te quiere compartir. ¿Qué dijo Jesús a Juan? Juan llegaba con todas las dudas existenciales, diciendo, ¿será ese o esperaremos a otro? El desánimo había puesto dudas en su corazón y las dudas estaban saliendo. Jesús le dice, mira lo que está pasando. Mira las bendiciones que tienes. Mira todo lo que yo estoy haciendo. Número 2 decía, pues mira las promesas que desde ya te he dado. Dios promete estar con nosotros. Dios promete andar con nosotros. Dios promete acompañarnos en nuestra vida. Pero número 3, Él dijo a Juan, te voy a reafirmar el ministerio, pero te toca a ti seguir. Pues Dios te quiere bendecir, pero ¿cuál será tu reacción? Dios te quiere salvar, ¿cuál será tu respuesta? Dios te quiere dar más, pero ¿cómo vas a responder a ese llamado de Dios? Cuando el desánimo nos causa dudar, ver lo que Él está haciendo, ver lo que Él nos ha prometido y decidir dentro de nosotros mismos seguir adelante. Gracias por estar con nosotros en este programa. Espero que haya sido de bendición y conmigo será hasta la próxima. Bendiciones. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, yo soy Josué y quería compartir contigo sobre el tema más importante en la vida de un ser humano. Es dónde pasará la eternidad después de la muerte. Pues nadie tiene la vida comprada. Todos tenemos un día en que un día vamos a estar y el siguiente día no. ¿Y qué hay de ese momento? ¿Qué va a pasar justo después de pasar de esa vida a la que nos espera? Pues la Biblia dice que tenemos la oportunidad de poder pasar la eternidad con el Señor en su santo cielo, pero hay 4 cosas que debemos saber. La primera cosa es que debemos reconocer nuestra condición. La Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número 2 es debemos reconocer el castigo que Dios pone en nuestro pecado. Pues la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Esa muerte se refiere a la muerte eterna en el mismo infierno. Pero Dios no nos creó para nada más mandarnos al infierno, sino la Biblia dice que Él mandó a su Hijo Jesucristo. Vino a este mundo, murió en la cruz por ti y por mí. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores, merecemos un castigo. Cristo pagó el precio y aceptamos el regalo de Dios. Recibimos ese regalo de la vida eterna por nada más poner nuestra fe en Él. Si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted quisiera aceptar ese regalo del Señor en ese día, le pido que pueda orar conmigo en ese momento. Una oración simple pidiendo la salvación al Señor. Oremos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que merezco ir al infierno. Pero yo sé que tú viniste a este mundo, muriste en la cruz por mí. Por favor, perdona mis pecados, sálvame Señor, llévame al cielo cuando muera. Deposito mi fe solamente en ti. En tu nombre te lo pido. Amén. Si usted ha hecho esa oración con nosotros, por favor escríbanos diciéndonos que usted también ya es parte de la familia de Dios. Muchas gracias.